Muy bien, gente, ya llegamos al último punto que vamos a ver de la antigua ciudad de aquí de Tesalónica. Acabamos de llegar por esa calle de aquí atrás, estábamos hasta allá arriba y pues con este calorcito de 35 grados se sufrió un poco, pero ahí vamos, ya llegamos a lo más bajo. Eso sí, muy sencillo, recomendaciones para ir para allá, llévense un buen litrazo de agua porque lo van a necesitar, y más si vienen en esta temporada de calor, está bastante fuerte, pero también hay un autobús que los sube hasta allá. Entonces, nada más, igual, si quieren regresar en autobús también, tomen el autobús, el número 28, que los va a llevar hasta allá arriba, y de ahí ya pueden ir bajando y teniendo las vistas imperdibles. Las rodillas, mucho cuidado porque las calles están súper inclinadas, pero valió la pena cada paso, cada centímetro que avanzamos. Así que esta iglesia que tengo a mis espaldas, vean lo gigantesca que es la iglesia de San Demetrio. Este es el santo patrono de la ciudad de Tesalónica, la cual se construyó cuando el Imperio Bizantino dominaba este territorio y así se convertiría en la iglesia más importante de la ciudad. ¿Y quién es este tal Demetrio? Te preguntarás, ¿por qué tiene una iglesia para él en su nombre? Así que contemos la historia de Demetrio, ya que es muy interesante. Él nació en la década por allá los años 270 en una familia cristiana, y cuando estuvo mayor se alistó al ejército para propagar el cristianismo por toda esta zona de Tesalónica. Esto llegó a hacer que toda el área, todas las personas que vivían por la zona lo quisieran demasiado y lo tuvieran como un gran personaje del cristianismo. Cuando empezaron las persecuciones hacia los cristianos que estaban propagando esta religión, Demetrio fue denunciado por alborotador por unos soldados romanos. Esto lo llevó a que fuera encarcelado y obligado a pelear en la arena contra un gladiador. Obviamente Demetrio no tenía ninguna oportunidad de ganar, ya que no tenía nada de entrenamiento. Aunque había asistido al ejército, no tenía pues la costumbre de pelear como con un gladiador en la arena. Pero no iba solo, con él iba acompañado un joven frágil, delgado, pero muy bueno para el combate, llamado Néstor, el cual en un gesto súper eficaz le quitó la vida al gladiador y así evitó que Demetrio perdiera la vida. Y también con esto Demetrio pues obtuvo la libertad, así que siguió repartiendo el cristianismo por toda esta área de Tesalónica. Un dato importante de esta iglesia de San Demetrio es que aquí anteriormente había unos baños termales. No existía como tal esta iglesia, sino que había unos baños en los cuales sufrió el asesinato del emperador Galerio. Sus soldados se voltearon en contra de él y cuando él estaba tomando un baño bien cómodo aquí adentro, llegaron y lo apuñalaron con sus lanzas. Ese cuerpo ya muerto lo aventaron en un pozo, pero después los cristianos llegaron, encontraron el cuerpo y le dieron un entierro digno. Después de esto empezarían a construir una pequeña iglesia encima de las ruinas de estos baños termales. Después se construyó uno más grande y otra más grande hasta llegar a como la podemos encontrar hoy en día. Sus antiguas edificaciones sufrieron diferentes incendios, en las cuales entre una de las reconstrucciones, después de uno de los incendios, se encontró una urna con las cenizas del mismísimo Demetrio. Así que esas reliquias las quisieron trasladar hacia Constantinopla, pero en los diferentes intentos que se hicieron para trasladar estas reliquias, por diferentes cuestiones, nunca pudieron completar el viaje. Y esto les dijo a los habitantes que Demetrio pertenecía aquí, que tenía que quedarse aquí, y por eso se le dio el nombre y se le dio honor al gran San Demetrio en esta inmensa iglesia que tenemos por visitar hoy en día. Esta iglesia obviamente no se salvó del Imperio Otomano, ya que cuando dominaron toda esta zona se convirtió también de igual forma en una mezquita.
Ya después de la liberación de los griegos del Imperio Otomano en 1912, la iglesia se volvió a convertir en religión ortodoxa hasta el día de hoy. Venimos caminando aquí por una de las calles principales de la ciudad, de aquí de Tesalónica, y nos encontramos con este punto hermosísimo. Vean, a mis espaldas tenemos una iglesia. De este lado, allá al fondo, también está otra iglesia que ahorita vamos a ir a visitarlas. Y de frente mío está un colosal arco. Este arco que tengo a mis espaldas se llama el Arco de Galerio, el cual fue construido por allá en el año 298 y 299 después de Cristo y se inauguró en el 303. Esto gracias a la victoria del emperador Galerio, que estaba en el reinado en ese momento. Esta victoria fue en contra de los persas. Le quitaron la capital a los persas y gracias a eso y en honor a esa victoria se creó esta entrada, este arco hermosísimo. También aquí mismo esta era la entrada de un palacio, el cual mandó ordenar construir este mismo emperador Galerio. Imagínense en cuántos años tiene esta cosa en pie y aún así sigue conservando toda la hermosura que se le caracterizaba en ese momento. Ahora sí, vamos en camino hacia la rotonda que les comento que está súper cerca. El arco quedó acá a mis espaldas y vamos a ir a unos 125 metros donde se encuentra a la distancia la gran rotonda de Galerio, esta inmensa iglesia que tengo a mis espaldas, la cual también fue ordenada por el mismísimo emperador Galerio, el cual se construyó por allá del año 306, un poquito después del Arco de Galerio, la cual se dice no se tiene 100% de seguridad por qué se construyó, por qué la ordenó construir. Muchos dicen que fue para honrar al dios Zeus y otros dicen que solamente para mausoleo propio del emperador. A la muerte del emperador Galerio en el año 311, esta rotonda quedaría vacía ya que el cuerpo del emperador no se pudo traer hasta esta ciudad, quedó de hecho enterrado en Serbia. Y sería hasta que no llegara el emperador Constantino I, el cual ordenó que esto se convertiría en una iglesia cristiana. Esta iglesia cristiana duraría 1200 años funcionando como tal, como oficiando sus misas cristianas y todo este aspecto, pero llegarían los otomanos a la ciudad, al país, a invadir todo este territorio y lo convirtieron en una mezquita. De hecho, ellos fueron los que construyeron esa torre que podemos ver a un costado, la cual es súper característica de las mezquitas. Seguiría así como mezquita hasta el año 1912, en la cual otra vez los griegos tomarían posesión de este territorio, retomarían todo el control de esta ciudad y la volverían a convertir en una iglesia cristiana. Es impactante el entrar ahí, es grandísimo todo el espacio que tiene, caben muchísimas personas allá adentro y saber lo vieja que es y que todavía tenga pinturas y todo esto aún bastante bien protegido es algo impensable, es algo súper hermoso. Y por supuesto, para completar esta trinidad de cosas en un mismo lugar, tenemos una de las iglesias más modernas de índole ortodoxo que se encuentran en la ciudad, que es la que tengo aquí a mis espaldas,
que es la iglesia de Panagia Dexia. Construida en 1956, se cree que su nombre está relacionado a la imagen religiosa que podemos encontrar dentro, ya que a diferencia de la gran mayoría de construcciones religiosas bizantinas, aquí puedes encontrar la imagen de la Virgen María sosteniendo a Jesús bebé del lado derecho y no del lado izquierdo, por lo que en griego se le daría el nombre de Dexia o Dexa, que significa diestro o lado derecho. Así que si ya andas por estos rumbos, visitando el arco, visitando la rotonda, es imperdible pasarte por esta iglesia que es simplemente espectacular, con sus columnas, pisos de mármol y con decoraciones doradas, que es simplemente hermoso a la vista cuando vas entrando directamente a esta iglesia. Ya después de unos cuantos minutitos caminando, vean, estamos en el puerto de la ciudad de Tesalónica, aquí en el mar Egeo, nada más y nada menos. Vamos de camino hacia uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, más que nada por su independización. Como pueden ver, el calor está delicioso, estamos pero con una humedad altísima. Ya bajó un poco la temperatura de 35 a 33, así que bueno, ya nos quedan unos cuantos lugares por visitar en lo que se da la puesta del sol. A ver si nos da tiempo también de ir, porque vamos hacia el otro lado. Y ahora sí, ya llegamos después de una breve caminata a esta torre que tengo a mis espaldas, la cual es llamada la Torre Blanca. En la actualidad era una torre más pequeña cuando el Imperio Otomano llegó a este territorio y construyeron esta inmensa torre. Principalmente la torre estaba hecha para hacer una prisión y un fuerte en contra de los ataques que vinieran del mar. Y en 1826, el sultán Mahmud, que era el que estaba en este territorio, ordenó hacer una matanza de prisioneros y a esta torre también se le conoce como la Torre Sangrienta. Esta torre era parte de las murallas que podemos ver alrededor de la ciudad, de la antigua ciudad que estuvimos recorriendo. Se puede ver por todos lados de la muralla que existía en ese tiempo, y esta torre estaba conectada con esa muralla. La muralla como tal se destruyó en 1866, pero esta torre quedó como símbolo. Cuando el ejército griego tomó posesión de nueva cuenta de esta ciudad, pintaron esta torre de blanco y fue cuando se le dio este nombre característico de Torre Blanca. Desde ahí, desde entonces, la podemos llamar así. Ahora, hoy en día, obviamente ya no tiene ese color particular, ya quedan muy pocas partes en las cuales se ve el color blanco, pero aún así se le sigue llamando gracias a este triunfo que tuvieron las tropas, el ejército griego en contra del Imperio Otomano. Un dato curioso y escalofriante que tiene esta torre, bueno, fue cerca, no fue exactamente aquí en la torre, pero en el año de 1913, el rey Jorge I de Grecia fue asesinado cerca de esta Torre Blanca. Cerca de la Torre Blanca seguimos caminando por el malecón, muy lindo, las vistas hacia la ciudad, hacia el puerto, algunos restaurantes en forma de barco muy bellísimos. Y cerca de esta torre tenemos la fuente de Afrodita, que como tal es una fuente nada más. Tiene la estatua representando a Afrodita, a esta diosa que ya habíamos hablado de ella. Y lo más impactante que tenemos es esta estatua que tengo a mis espaldas, que obviamente siendo la región de Macedonia Central, como lo hemos visto en los videos pasados, no podía faltar la estatua de Alejandro III, o como lo conocemos ya, Alejandro Magno. Esta estatua se colocó aquí en 1973, hecha totalmente de bronce, que con el paso de los años y la sal marina de todo este malecón que tenemos aquí, le dio este color en negro espectacular. Mide 6 metros de altura sobre una base de mármol de 5 metros. Y como vimos en toda nuestra travesía por Macedonia Central, lo importante que fue Alejandro Magno para esta zona en específico,
Esta estatua representa esa poderosa admiración por el rey cuyas conquistas remodelaron el mundo antiguo. Por eso se le colocó en su famoso caballo bucéfalo, capturando un momento de triunfo y poder. También con este calor, miren, nos vinieron a patrocinar. Acá nos dieron un Sprite cero, unos chicos que están regalando aquí. La verdad, muy rico para refrescarse muy bien con este calor que está haciendo. Ya va bajando poco a poco la temperatura, pero sigue sintiéndose bastante el calor. Véanme nada más cómo estoy sudando. La humedad también está altísima. Y déjenme comentarles cómo nos pareció, cómo fue nuestra visita. Vinimos aquí a esta ciudad solamente un día y medio, así que no tenemos como que mucho recorrido, pero por todos estos puntos que hemos estado pasando, si buscas una ciudad con una vista bellísima, que vas a ver edificios hermosos, muy probablemente esta no es la ciudad que te recomendaría. Pero si eres de las personas que quiere y busca una historia, que busca las ciudades por lo que pasó en ellas, por la historia que pasó, por todos los guerreros, por todo lo que puedes encontrar fuera de sus edificaciones, esta ciudad es increíble. Esta región, más que nada, es genial para venir a visitarla, para venir a conocer la historia, sus museos, sus monumentos, sus lugares emblemáticos. Así que dependiendo de lo que busques, dependiendo de lo que quieras, yo te recomiendo esta ciudad 100%, esta región 100%, si buscas historia. El mar, las playas, como lo hemos visto en este recorrido, eso sí también recomendable 100%. La ciudad de Tesalónica nos quedó a deber en cuestión visual, pero en cuestión historia, aprobado. Y bueno amigos, hasta aquí terminamos con nuestra travesía impresionante por este país, en específico por su parte norte, en Macedonia Central, más conocido como Macedonia de Grecia. Espero hayan disfrutado muchísimo sobre toda la historia, sobre todos los lugares que hemos visto. Fue impresionante todo lo que conocimos en esta aventura. Estuvo súper genial para mí. Obviamente vamos a decir los puntos positivos, negativos. Aquí ya saben que hablamos con honestidad, nada de dejar bien a un lugar si no se lo merece. Entonces déjenme en los comentarios igual ustedes qué opinan de todos estos lugares, de todo este recorrido que hicimos, y los leo en los comentarios. Ya saben, síganme en todas mis redes sociales, súper fácil, Eric por ahí he estado haciendo lives en TikToks, por ahí subo más historias en Instagram, así que denle like a este video, compártanlo para que mucha más gente se anime para viajar por estos lugares que muchas veces no conocemos, pero son increíbles. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.